Estamos de nuevo en un en vivo, así que vamos a empezar con Bonchi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Quería hablar en este segmento sobre lo que se llama la obsolescencia programada. ¿Qué sería la obsolescencia? Acércate el micrófono, por favor. La obsolescencia programada tiene que ver con, bueno, hay un concepto que se utiliza en economía, que también se utiliza en la industria, que es el concepto de vida útil, ¿no? Pásame eso, por favor, Perdón. si no hace todo el ruido. Perdón. Niños parecen niños. Es el concepto de vida útil, ¿no? Uh-huh. La vida útil parecería ser un concepto funcional, parecería ser un concepto práctico, pero básicamente es un concepto de la economía. ¿En qué consiste? Básicamente todos los productos, todas las mercancías que uno obtiene, se le puede cuantificar monetariamente en términos del tiempo que demora en dejar de ser útil. El tiempo que se puede utilizar ese producto, esa mercancía, hasta que se vuelve obsoleta o se vuelve incapaz de cumplir con las funciones para la cual está diseñada. Claro. Entonces, si uno piensa en la vida útil de una manzana, naturalmente esa manzana va a tener una vida útil mucho menor que, por ejemplo, este micrófono con el cual estoy hablando en este programa. Claro. Pero bueno, ¿por qué es monetario? Porque lo que uno tiene que hacer, no sé exactamente cuál es la operación, pero es como que, suponete que este micrófono, ¿cuánto costará? Por él le costará 50.000 pesos mínimo. Sí, 50.000 pesos. Bueno, vos tenés los 50.000 pesos que cuesta el micrófono, no. Mínimo, dije. Mínimo. Sí, bueno, como lo que cuesta. Poner 100.000 pesos para hacer un redondeo. Lo que sea, no importan los números. Y vos esto lo tenés que dividir por el tiempo de uso. Ajá. Entonces, ponerle que son 5 años. Claro. ¿Solo 5 años? 10 años. 10 Por lo años, menos, ponele. Sí, hace mucho que está esto. Bueno, no importa, me estoy enredando al cohete. Ajá. Acá lo importante es que vos tenés que cuantificar cuánto tiempo te va a durar, porque la cuestión es que si vos tenés una empresa o un programa de radio, lo que sea, vos tenés que calcular, los productos no son eternos, entonces vos tenés que calcular dentro de tu presupuesto cuánto tiempo te va a durar eso para ir ahorrando la plata que necesitas para cuando se te rompa comprar otro. Entonces, vos no es que simplemente, porque tengamos en cuenta que los presupuestos son cuestiones continuas. Sí, eso pasa en todo negocio. En todo negocio. Entonces, básicamente es la idea de la vida útil. ¿Qué pasa? Resulta que la industria, la revolución industrial, la mecanización del trabajo, el pasaje de el método artesanal al método fabril, va modificando los medios, las formas de producción. Entonces quizás lo que antes duraba determinado tiempo, por ejemplo un artesano, qué sé yo, hacía una silla, la fabricaba la silla, la vendía o la usaba él mismo, y bueno, cuando se rompía y los productos se realizaban con la expectativa de que duraran. Podía llegar a durar toda una vida de una persona. Lo más posible. Claro, justamente, como la capacidad, la productividad, la capacidad de producir esa mercancía era muy limitada por los productos, por los procesos tecnológicos y los métodos de producción. Los métodos de producción, básicamente, se hacían las cosas para que duraran. Entonces, resulta que... Yo me acuerdo que mi mamá me había comentado algo de eso, con el tema de... primero los productos para tomar mate, por ejemplo, antes venían venía más. ¿Más qué? Más azúcar, más yerba, más todo. Después empezaron a hacerlos que pareciera de determinada cantidad y en realidad era de mucho menos. Claro, pero porque ella lo medía con con las yerberas, las azucareras, a eso. Claro, pero eso es otro. Y después también me había comentado que antes a las heladeras se las iban heredando. Sí. Y ahora ya no se puede hacer eso. Claro. Entonces, tal cual. Bueno, entonces uno creería que con el desarrollo de la industria, con el desarrollo de la tecnología, con los métodos de producción, podríamos lograr productos cada vez más resistentes, cada vez más duraderos, cada vez más perdurables. Entonces, lo que sucede es que eso no pasa. En definitiva,
¿A qué se llama obsolescencia programada? Bueno, la obsolescencia es que uno tiene, por ejemplo, este micrófono, deja de funcionar, el micrófono se vuelve obsoleto. Entonces, en ese momento es una obsolescencia, digamos, común. Pero la obsolescencia programada consiste en que la industria produce un micrófono para que no sea lo más duradero que podría ser, sino que eventualmente se rompa. ¿Para qué? Para reactivar el mercado y que las personas que hacen programas tengan que comprar otro micrófono. Eso también pasa mucho con los auriculares, que se ve bastante. O sea, te duran, ¿cuánto? Un mes. Claro. Si lo ocupás regularmente y si lo ocupás y le tenés todo el cuidado posible, te pueden llegar a durar como 3 meses a lo sumo. Entonces, Los celulares también tienen una fecha de vencimiento, digamos. O sea, hay un determinado momento, ponele 4 años, que empiezan a fallarle algunas cosas. Claro. Bueno, otro ejemplo de eso, por ejemplo, es las determinadas impresoras. Hay un documental que habla sobre esto, no sé cómo se llama ahora, que habla de la obsolescencia programada, es de español, que bueno, que hay participaciones de distintas personas de todo el mundo, qué sé yo, de Alemania, de Japón, de lo que sea, de Francia. Entonces, justamente lo que habla es de impresoras que tienen un chip su dispositivo electrónico para que a un determinado número de impresoras deje de funcionar. Por ejemplo, vos tenés 500 vos tenés 10.000 impresoras, 10.000 impresiones y deja de funcionar. Porque el chip te dice que tiene que dejar de funcionar. Entonces, todo el documental se trata de distintas cuestiones, pero como la historia así divertida, o el hilo conductor de la historia era como este tipo iba hablando con otras personas para ver cómo podía arreglar su impresora. No tenía ningún problema, pero el tipo no sabía lo del chip. El tipo hace toda una investigación para ver cómo funciona. Entonces, como que distintos técnicos del lugar le dan distintas explicaciones, pero la coincidencia es que todos le decían que tenía que cambiar la impresora. Entonces... Sí, en realidad se puede llegar a alterar el chip. Hay un profe de informática que me había comentado que él había alterado el chip de su computadora y lo había hecho con software libre. Claro. También. Bueno, de eso se trata. De eso se trata de documentar. Resulta que el tipo hace todo un maneje para sacar el chip de la placa y instalar un driver o lo que sea pirata para hackear el sistema y resetear ese dispositivo electrónico. Entonces, bueno, ¿Funcionó? y funcionó, supuestamente funcionó. Y el documental termina con un fin, con una pregunta. ¿Fin? Pero bueno, spoiler alert. Pero bueno, otras cuestiones interesantes, ya voy a pasar a otras definiciones, la cuestión de los nylon. Las mujeres, normalmente las mujeres, usan medias de nylon, ¿no? Entonces, lo que todas las mujeres saben que usan esas medias es que no duran más de 2 usadas, por ejemplo. Es como que usan una vez y ya se rajan, se rompen, ya se vuelven. Las mirá y se rompen las mirás. Pero bueno, lo que la gente no sabe normalmente es que se rompen, no porque sea una cuestión estética, no es porque sea una cuestión de moda, se rompen para estimular la producción de medias de nylon. O sea, tranquila, y se cuenta, es un hecho histórico, de una empresa que fabricó medias que eran básicamente indestructibles, la podían quemar, que no se rompía, y claro, los ingenieros, los comerciantes le decían, che, no podemos vender esto porque van a vender una media y después se cierra la empresa, se cierra la industria, porque vendés una media y ya está. Pero después podrías vender lo que es todo el tema de la gama de colores, quizás. Sí, pero de todas formas podés vender de gama de colores y al mismo tiempo que se rompan, ¿me entendés? O sea, la capacidad comercial es muchísimo menor si el producto es de mayor calidad. Por eso es que no uso esas medias. Bueno, no me interesa porque no me interesa. Medias, pero acá lo que importa es la cuestión de cómo deliberadamente los industriales construyen, fabrican, diseñan productos, mercancías que se van a deteriorar para poder reactivar la economía capitalista en la que estamos. ¿Ustedes se dieron cuenta que... Disculpa que te corte, justo. Pero se dieron cuenta que por lo general la ropa de las mujeres se rompe mucho más rápido que la de los hombres?
Y no he comprado mucha ropa. No, la verdad que no uso mucha mucha ropa. Bueno, yo Para hice... regalo, así que. Yo hice el experimento de ponerme ropa de hombre y dura mucho más Ajá. que la ropa de las mujeres. Igual yo uso Se pantalones de van... mujeres y no he tenido problemas de ruptura, digamos. ¿No tuviste problemas? No. No entiendo el por qué, en realidad, pero qué? por lo general los jeans de mujer, Ajá. o sea, predestinados para mujer, Ajá. son por lo general elásticos Ajá. y se rompen en 2 patadas. Y pero es que no tenés que usarlo para hacer kickboxing, ¿me entendés? Ah. Claro. ¿Para qué los usas vos? Claro. A ver, Yo uso para todo, básicamente. Soy una persona que vive calzada en un par de jeans. ajá. ¿Ves? Este acá que tengo también lo conseguí en Baldi. Deja de hacer publicidad que no... ¿Te pagaron mínimamente por publicidad, güey? ¿Qué iba a pagar? Bueno, cuestión. Etcétera. Ahora me tienen que pagar, ya los comprometí. Sí, sí. Claro. Comprometelo, andá, Después, cobrales. hay otro tipo de estrategias que utiliza el mercado para generar la obsolescencia programada. Por ejemplo, la cuestión de los repuestos. Por ejemplo, vos tenés un determinado celular, ¿no es cierto? Un Samsung. Donde Sí. básicamente, este es un ejemplo. Vos cambiás el celular y, por ejemplo, bueno, esta está hecha pelota, pero bueno, la cubierta, el protector este ya no te sirve, básicamente por la sola razón de que el agujero del botón en vez de estar acá, está 1 centímetro más abajo. Ajá. Entonces, esta funda no la podés usar en el teléfono nuevo. Ajá. Por ejemplo. Pero eso es algo muy superficial. Otra cuestión es la cuestión de los repuestos. Por ejemplo, vos tenés una impresora, volviendo al caso de la impresora, donde vos tenés una impresora donde las hojas tienen que meterse en una muesquita que tiene la forma de circular, por ejemplo. Ujú. Y resulta que esa impresora está antigua. Las nuevas impresoras de ahora tienen esa misma muesquita que es cuadrada. Entonces ya si se te rompe eso, vos no podés intercambiar los repuestos de eso en la vieja impresora porque la muesquita es distinta y no te funciona, por Ujú. ejemplo. Entonces, no me acuerdo qué empresa japonesa, creo que Nikon, si no me equivoco, de cámara de foto, tiene esa característica de que todos los repuestos son utilizables en cualquier modelo. De futuro. Pero si es japonés, ¿por qué me lo decían? ¿Por qué dijiste de los futuros? ¿Sí? Ajá. ¿Sí? Ajá. Bueno, está bien. No presté atención. Bueno, entonces, hay esta compañía de japonesa, que no recuerdo cuál es, creo que es Nikon o Canon o una de Ajá. esas, que reutiliza los repuestos. Entonces se puede hacer como cualquier repuesto puede enganchar en otro. Pero hay otras compañías que básicamente lo que hacen es cuando cambia el modelo, cambian todo el sistema de repuestos, ya no se consiguen esos repuestos y básicamente tenés que cambiar el modelo de lo que Y es tengas. básicamente la estrategia de Apple. Claro, como las Mac. Es todo de Apple. Todo de Apple es no compatible con otras marcas y suele ser no retrocompatible también. Claro. Te venden cualquier porquería y la gente los compra y es basura, por Dios. Como los iPhones, por ejemplo. Ah, O sea, no son basura, sí. tienen buena calidad, pero ni ahí comparable con el precio. ¿Me entendés? Claro. Si vos los medís en relación precio-calidad como deberían hacer todo ser humano racional según la teoría económica liberal, Claro, claro. son basura, ¿me entendés? Claro, No y ahí- deberían vender ni uno. Claro, ¿Sabes y cuál es el tema? Que la gente compra marcas. Y bueno, justamente, Ese por es el eso tema. las teorías económicas liberales clásicas no aplican. Porque Claro. los seres humanos no son computadoras que están constantemente definiendo cuál es el mejor coste de oportunidad para comprar las cosas. A veces comprar las cosas... Eso es la teoría de la elección racional, puede Sí, ser sí. algo de eso. Sí. Yo sí me pongo a hacer eso. No todo el tiempo. Lamentablemente. No todo el tiempo. Pero De hecho- sí, cuesta bastante porque si bien la información está ahí, tenés que buscarla, hurgar, Sí, fijarte. Por otro, un montón. bueno, volviendo. Hay otra cuestión que tiene que ver con obsolescencia, que tiene que ver con el deseo. Por ejemplo, yo tengo una campera roja, Ujú. que resulta que ahora en esta temporada el rojo no está a la moda. Entonces tengo que comprar una campera amarilla porque ahora todas las personas usan camperas amarillas.
Entonces, yo por una cuestión de deseo, no es que mi objeto dejó de funcionar, no es que ya no es más útil, sino que yo deseo un modelo distinto. Yo tengo este celular que es perfectamente útil, puedo mandar mensajes, qué sé yo, pero bueno, salió un nuevo modelo que es el modelo más pituco, entonces yo quiero tener el iPhone que cuesta un riñón porque por una cuestión de deseo. Pero no solo eso, tengo un ejemplo más a la mano. Ese que celular, son- yo te voy diciendo que no es como los celulares antiguos que vos los tirabas así y seguían durando. Claro. En algún momento se te va a romper y vas a tener que obligadamente comprarte otro celular, lamentablemente. Claro, bueno, ese es otro tipo de obsolescencia que tiene que ver con la ruptura, con que el objeto deja de funcionar. No sé si querías decir algo. No, que vos hablabas de querer cambiar, fíjate que en las canciones y las películas el producto es siempre el mismo, y sin embargo uno eventualmente deja de querer escuchar la misma canción o ver la misma película y ver otra. Claro, Y no tiene nada que ver con el que el producto haya cambiado o haya perdido utilidad, digamos. claro. En el caso de los celulares, hay una moda como de, ay, yo quiero el último Ah, sí, celular obvio. Bueno, por eso, que hay, no sé qué miércoles le cambian, Lo que pasa le cambian, como pasa en los Simpsons, con la muñequita. claro, Pero el sombrero es nuevo. Pero el sombrero es nuevo, sí, le cambian una... lo que pasa es que Tontería. Lo que pasa es que con la tecnología pasa algo curioso, porque eso que Ajá. voy a decir de las canciones, bueno, puede ser aplicable. Es como el ejemplo que daba anteriormente de la campera, ¿no? Yo tengo una campera roja y quiero la campera amarilla, ya sea porque está en la moda, porque simplemente me cansé. Entonces yo tengo una motivación para cambiar eso que no tiene nada que ver con la atrofia, con que el objeto dejó de funcionar. Sí, me abriga, todo lo que sea, todo lo que vos quieras. Pero yo quiero tener otra cosa. Pero con la tecnología pasa algo distinto, que acá hay un ejemplo muy interesante, que tiene que ver con la capacidad funcional del objeto. O sea, los teléfonos de ahora, evidentemente, a diferencia del Motorola, el cabezón ese, tienen cámara de fotos, tienen WhatsApp, tienen aplicaciones, tienen Google, puedo entrar a Facebook, a Instagram, a TikTok, lo que vos quieras. Entonces, con el Motorola no puedo. Entonces, evidentemente, entre un modelo y otro hay una diferencia funcional entre lo que me permite hacer ese modelo y lo que me permite hacer esto. Te voy a hacer una pregunta. ¿Sin celular te morís? Y estamos llegando al punto en que sí. Sí, ¿Por qué? Quiero llegar a eso. Y porque la sociedad va cambiando y se va integrando en las estructuras económicas, educativas, bla, 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 y a medida que se va haciendo más pervasiva la tecnología, se hace mucho más difícil después poder interactuar en sociedad, tener vida normal sin una. sí. Es más o menos como la electricidad, ¿me entendés? Vos te cortás la luz y decís, antes no tenía electricidad, pero tenían guardado un montón de velas, tenían candelabros, todo dispuesto en las habitaciones donde tenían cómodo. Voy día sin tener electricidad y estás medio sonado para tener una vida normal en una sociedad De hecho, urbana. hay algo muy interesante, ya que estábamos hablando de eso, pero no me quiero detener mucho eso porque iba para otro lado, pero básicamente lo digo, ya que lo planteaste, que tiene que ver con la televisión. O sea, hay estudios de distintos pedagogos, de distintos publicistas que tienen que ver con las prácticas habituales en torno a la tecnología, a la televisión. Por ejemplo, había algo muy común que era que antes, bueno, no sé si vieron Volver al Futuro, sí. Ya Sí. la otra vez hablamos, que Marty va a viajar al futuro y dice, yo tengo una televisión en mi pieza. Ajá. Entonces el niño, que era su tío, le dice, Tengo dos televisiones. debe ser millonario. Y el padre, y la madre, o el padre, no me acuerdo quién dice, no seas tonto, lo dice en broma, nadie tiene dos televisiones. Por ejemplo, entonces pensemos que en esa época tener un televisor era tener un solo televisor, tenerlo en la sala, tenerlo en la mesa, y por la tecnología el que podía utilizar ese televisor era la autoridad de la familia. El padre decidía qué era lo que se veía, qué sé yo. Después teníamos ya televisores, que tenía dos televisores, varios televisores en la casa, donde cada cual tenía un televisor en su pieza y podía ver distintas cuestiones. Y ahora llegamos a los celulares, ya que hablamos de eso, donde cada uno tiene un televisor, y quizás pueda considerarse que uno tiene la capacidad de ver los productos televisivos en la palma de su mano, como decía Sí. el doctor Octopus. Ah. Entonces, evidentemente lo que quiero decir es que la tecnología va cambiando nuestros métodos de consumo y nuestras formas de interaccionar. Entonces, el hecho de que algo tan habitual como tener televisor, que en los 80, 90 era como la televisión boba, la caja boba, lo que uno estaba pegado a la televisión, era lo mismo en el televisor que ahora tenemos en el celular. Entonces, la crítica que se le hace a que la tecnología emboba o que la tecnología vuelve a las personas adictas
sigue siendo la misma. Lo que pasa es que ahora lo tenemos, cada uno lo tiene individualizado en su bolsillo. Es un discurso muy Sócrates para mí. ¿Qué cosa? Y de que la tecnología emboba, la televisión Sí, emboba, sí, la sí, radio yo emboba. creo- la- En realidad nosotros estamos embobándonos con, no es que tal Claro, cosa bueno, pero emboba. la onda era que Sócrates decía que la escritura era mala y que hacía que la Mm. gente se olvide las cosas y se vuelva más idiota, ¿me entendés? Era como Mm. literalmente un viejo quejándose de la escritura. Claro, entonces ahora es lo mismo. Ahora criticamos los celulares porque, qué sé yo, nos impide relacionarnos directamente con las personas o originalmente con las personas. Y la verdad que no. Si yo tengo un WhatsApp, puedo conocer un montón de personas Que antes no que podía. antes no podía y puedo interaccionarme de una manera mucho más, no sé si mejor, pero distinta, en la medida en que yo en cualquier momento puedo ser un pesado también. Puedo mandar un mensaje a cualquier persona y en cualquier momento puedo entablar un diálogo con esa persona. Cuando antes... En los peores momentos, en mi caso, cuando me mandaba un mensaje diciéndome, Nina, vamos a hacer tal cosa en C2M, siempre el peor momento que me podés llegar a mandar un mensaje. Cuestión, te iba a decir dos cositas. Sí. Dos cositas. Ya no fue mal diálogo, pero Primero, bueno. me he dejado de hablar con un montón de gente, Ajá. pero porque me han dejado de hablar, porque veían telenovelas que yo no veía y que no teníamos forma de comunicarnos sobre eso. Por eso es que sé que a veces lo del tema de la sociedad, lo social y todo eso te puede llegar a implicar que te quedes solo. Claro. Segundo, ¿Y cuál era sí, la puede telenovela? ser que Pasión de los, Gavilanes 2. no sé, ¿Quién es ni este sé, hombre? para mí eran tonterías. Para mí eran tonterías. Lo lamento por esa gente, le pido mil disculpas, porque en realidad Claro. para mí, en mi mente yo decía, ¿qué carajo me están hablando? Claro. ¿Qué están diciendo? Bueno, cuestión. ¿De qué estás Bueno, hablando, che? yo no sé de qué estás hablando. Cuestión. pero bueno. Quería tirar unos palos había una- anónimos ahí. Aprovechar la Había, oportunidad. hay un momento de la vida en la que empiezan a ver determinadas series y demás, y si vos no la viste, quedás fuera. Creo que la Out. se programada. Y ahí Eso- sos vos el eso obsoleto, tiene- hermano. tiene te estás mucho- haciendo Tiene obsoleto mucho a que vos. ver, hermano. Pero tiene mucho que ver. O sea, la sociedad te va implicando que Bueno, vos te pero tenés eso que pasa comprar siempre. determinada cosa. En la época de las cavernas, cuando venían unos chabones, estoy Pero- diciendo boludeces, pero cuando había unos chabones que Déjame que pintaban termine. cosas en la caverna, también era, no pintar las cosas en la caverna era estar Claro, sí, de una. Era Bueno. real. Soy el único en 4000 generaciones que no pintó en la cara. Vamos, macho. Bueno. Es el distinto, ¿no? Déjenme que termine con esto, después siguen diciendo sus cosas. La dale. cuestión es que vos le das tu uso y le podés dar, en vez de hacer que un objeto te domine, vos dominar el objeto para lo que necesitas. Está bien, después hablamos de eso de vuelta, pero déjame terminar no voy a hablar de más, Ajá. ya fue. Pero bueno, cuestión. Bueno, no importa, volvamos a los carriles. Saltó la cancioncita esa, ¿quién es ese hombre, güey? ¿En serio la cantaste? Sí. Cuestión, lo que venía diciendo es que la tecnología se aúna con la cuestión esta del deseo de cambiar el producto, o de cambiar de la moda, o cambiar de lo que sea, por la cuestión tecnológica. Porque el teléfono evidentemente tiene el producto, la tecnología permite tener funcionalidades que antes no se tenían. Por ejemplo, yo soy fotógrafo de insectos, por ejemplo, y si yo tengo una cámara que tiene determinada cantidad de píxeles, me permite captar esta fotografía con esta determinada resolución, con esta calidad, con este sensor de movimiento, con esta precisión. Pero resulta que yo tengo, no se estoy inventando, ponerle que la cámara tiene 4000 píxeles y resulta que tengo otra cámara que tiene 16000 píxeles. Entonces, evidentemente, la cámara que tiene 16000 píxeles, que ahora es más cara, pero quizás en el futuro cueste lo mismo que esta, que tiene 4000, me permite captar con un grado de detalle el objeto que yo estoy fotografiando mucho mayor. Ahí sí hay un verdadero cambio de la funcionalidad, la capacidad que tiene un aparato para captar algo que el otro no. De la misma manera un micrófono, de la misma manera lo que sea. Las cuestiones culturales, las cuestiones ¿Sabes sociales. cuál es otro son- tema? Perdón, que haga una pausa. Sí. En el tema de tecnología es que los métodos de fabricación exigen volúmenes muy altos. Claro. ¿Me entendés? Poner, si vas a fabricar un procesador nuevo, para que sea rentable fabricarlo, tenés que hacer, qué sé yo, por lo menos 20 millones.
Porque si hace 10 millones ya no te dan los costos. Claro. ¿Me explico? Sí. Entonces como que si vos estás proponiendo un producto nuevo que reemplaza a otro, que podría reemplazar otro, si Claro. vos querés llegar a fabricarlo, tenés que asegurarte de que lo reemplace. Claro. Ujú. Porque si no te quedás con 20 millones de celulares nuevos sin vender. Claro. Ujú. Bueno, está lo que yo decía. Bueno, lo que pasó últimamente con el tema ese fue que falla el tema del ensamblaje, o sea, no tienen para hacer dispositivos nuevos, para ensamblarlos en realidad, porque acá no se fabrican. La cuestión es que el Moto G31, ponele, es muy similar al Moto G60, nada más que le cambia algo en el... Sería la memoria de almacenamiento, nada más. El sombrero. Y también lo único que le cambia es el procesador. Ujú. Eso es lo único que es. Pero son dos procesadores. Ajá. Son dos procesadores que se van alternando así en los determinados modelos. Claro. Cuestión. Moto G60 Ujú. Una está porquería. bueno. Tiene el ¿Por qué el estás haciendo chivo? Duo Core, algo así. Dual core. Dual Core. El Moto G71 tiene el Snapdragon. ¿Qué es Snapdragon? Son diferentes procesadores. Cuestión, digamos, después de esos dos, empiezan a venir un montón Ajá. de celulares que les cambian una gansada, Claro. te las cobran más caro. Y vos decís, el Moto G200 va a ser mucho mejor que el Moto G60. Probablemente no. No. Pero Bien. sí más caro. Bueno, Es demasiado más caro. A eso iba. Que justamente cuando vos tenés un producto, como el ejemplo de la cámara, del fotógrafo naturalista, Ujú. ahí sí hay una verdadera razón por la cual un producto funcionalmente es mejor que el otro. Pero justamente esta cuestión de la tecnología, de lo nuevo, de lo avanzado, de lo progresivo, se convierte en una ideología de tal forma que se asocia que lo último que salió necesariamente es mejor que lo anterior simplemente porque está después. Que es lo que vos me estás diciendo. Ujú. Entonces se asocia esta cuestión de la cuestión de que yo cambio el producto por una cuestión de deseo, porque quiero tener algo nuevo, quiero tener algo distinto, con la cuestión funcional. Entonces se mezclan esas dos cosas. Entonces se dice que quiero cambiar el celular porque es mejor que el otro, pero en realidad lo que está sucediendo es que yo quiero cambiar el celular por la propaganda, por el estatus, por todas esas cuestiones. Por otro lado, si uno lo analiza en el tiempo más amplio, más largo, con mayor panorama, evidentemente sí hay un progreso de la tecnología. Lo que pasa es que ese progreso es tan gradual que de cada aparato a cada aparato no es tan razonable el cambio. Pero bueno, como decía Esteban recién, justamente que existe esa industria que invierta en ese cambio de tecnología hace que justamente la tecnología avance. Por otro lado, Podría avanzar más rápido si no fuera por el hecho de que estas industrias necesitan obtener ganancias, digamos. claro, por eso mismo. ¿Entendés? El hecho de que sea una realidad incuestionable por el método de producción de que tengan que obtener ganancias hace que necesiten que los números cierren y eso provoca todas estas decisiones Claro. de bueno, necesito tener 20 millones, necesito vender Incluso hay otras cuestiones, como por ejemplo, suponete que, volvamos al ejemplo de los celulares, pero bueno, ponele que la empresa de los ingenieros que hicieron, los diseñadores de este celular, pueden hacer, no sé, estoy hablando, no sé de lo que hablo, pero bueno, supongamos que puede hacer que el producto sea 3 veces mejor, ¿no es cierto? Yo tengo la tecnología para que este producto sea 3 veces mejor. Pero ¿qué pasa? Si yo lo hago 3 veces mejor, hay que contemplar distintas cuestiones. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo me va a permitir vender con respecto a las otras empresas? Seguramente me va a permitir vender mucho más si yo genero un producto mejor. Pero lo mejor que para esa empresa y para todas las empresas, si es que se ponen de acuerdo, si son los mismos dueños incluso, es no hacer 3 veces mejor el producto, hacerlo 2 veces mejor el producto. ¿Para qué? Para después hacerlo 3 veces mejor. Entonces, de esa manera se va haciendo graduales los cambios. Entonces, uno tiene la tecnología para generar productos de una gran calidad, pero no lo hace por una cuestión mercantilista. Entonces, está la cuestión de que... a mí me parece la cuestión ecologista. Tiene que ver la cuestión de, bueno, fenómenos. Si el mundo fuera ilimitado, si no hubiera problema de contaminación, si no hubiera problema de capa de ozono, de efecto invernadero, de basurales,
contaminación de los ríos, y no hubiera todos esos fenómenos, perfecto. Pero la cuestión es que estamos haciendo percha el planeta y en definitiva por una cuestión del mismo aparato capitalista que nos induce a querer comprar cosas que no necesariamente necesitamos. Entonces ahí va más o menos la crítica. Ujú. Por ejemplo, Es que no es tanto el hecho de que te induce a comprar, me parece que el inducir a comprar es un resultado de que el sistema ya induce a producir claro, de más. sí, ¿Me entendés? Obviamente si vos ya estás produciendo de más, tenés que venderlo de alguna forma. claro. ¿Me Bueno, pero explico? Pero ahí yo no aparece, creo que comprar menos vaya a cambiar, digamos, el hecho de que van a tener que producir de más. bueno, ahí aparece la cuestión de la publicidad. Antes no se necesitaba la publicidad. Yo necesitaba una silla, iba al carpintero que me hiciera una silla. Yo necesitaba un martillo, iba al herrero que me hiciera un martillo. No es que necesitaba una publicidad para que me digan, che, miren este martillo, llame ya, porque tiene estas capacidades, que no sabe clavar, bueno, y cosas así. Y bueno, pasa que si justamente el herrero que hacía el martillo, si un día no le pedían martillos, no los hacía y listo. En cambio, Claro. una fábrica de martillo en masa no puede frenar un día porque después tiene que arrancar toda la cadena de producción de cero. Tiene que seguir produciendo martillos y tiene que vender esos martillos. ¿Me explico? Claro, sí. Por otro lado, yo no soy muy conocedor de estos temas, así que no quiero dar la imagen errónea, pero en definitiva tiene que ver con el funcionamiento del capitalismo, que es muy complejo y a mí se me escapa porque no sé nada de economía, pero tiene que ver, por ejemplo, con la crisis del 30, por ejemplo, en Estados Unidos, la crisis mundial, la caída de Wall Street, qué sé yo, con el desempleo masivo que había en esos países, que también nos afectó a nosotros, pero bueno, con el intercambio de los productos, que nuestros productos agrícolas dejaron de valer lo mismo, entonces tuvimos que empezar a industrializar el país para poder sustituir eso que con nuestros productos agrícolas no podíamos comprar, porque la balanza de cambios era totalmente desfavorable a nuestro país, en fin, todo eso. Con ese desocupación que tenían los Estados Unidos en esa época, aparecen las teorías del estado de bienestar y la cuestión del empleo pleno, del trabajo pleno, donde eso que es lo que hizo, por ejemplo, bueno, no importa, acá me va a bardear, pero bueno, con lo que hizo Néstor Kirchner, por ejemplo, con inyectar recursos económicos en clases bajas para que eso active el mercado y fuera un círculo virtuoso, ese tipo de cosas, ya lo había pensado, ¿cómo se llama? Roosevelt, parte del New Deal. Igual no estoy seguro de si él lo pensó o fue quien lo aplicó. Me parece que hubo otras mentes claro, detrás del... él es el que lo aplicó, pero lo que yo quiero lo que quiero decir con Roosevelt es que ese actuar económico fue teorizado por Keynes. La cuestión es que Keynes teorizó lo que hizo Roosevelt. Refresca, por favor, qué había pasado con la crisis de los años 30. Ajá. Básicamente, yo no sé muy bien esto, pero básicamente está teorizado ya desde Marx, está teorizado que los sistemas capitalistas entran en crisis cíclicos. Es decir, hay periodos largos donde hay mucha producción, y por algún motivo la gente deja de comprar, ya deja, y entonces sigue existiendo la producción, pero no se puede vender tanto como se produce. Entonces las empresas entran en crisis, empiezan a echar empleados, y al mismo tiempo los empleados no compran esos productos, hay menor capacidad económica en los bolsillos, entonces las empresas terminan cerrando. Sí, en esa época se tenía la idea del crecimiento infinito. Lo que se Claro. decía era que las empresas que producían generaban demanda de otras empresas y este efecto era suficiente para que el crecimiento de la productividad sea siempre positivo. Eventualmente llegó a sobreproducción y empezó a tener todo esa situación en cadena donde las empresas empezaban a echar la producción hacia atrás, a echar gente. Esto se veía reflejado en el valor de las acciones, gente que tenía mucho dinero puesto, sus ahorros. Había como una fiebre de inversión durante la década anterior. Claro. En base al crecimiento económico. Entonces los bancos y las personas empezaban a retirar el dinero de repente de las inversiones y bueno, se producía un efecto en cadena donde las acciones de la bolsa caían, las empresas echaban gente, la gente sacaba plata de los bancos y terminó con una tasa de desempleo como no se ha visto todavía en la historia de los Estados Unidos. Claro.
Bueno, y a partir de eso fue que empezó todo el Y tema del a- estado de a- bienestar, porque si no, la gente... Claro, pero la cuestión es que no hay que creer que Keynes es comunista porque plantea la teoría del estado de bienestar. No, en realidad Pará. él lo que hizo fue bastante estratégico. Tiene que ver con una cuestión, es un capitalismo Ujú. que incluye dentro de su discurso, y no necesariamente tiene que ser un cínico el que elabora la teoría de bienestar, pero básicamente es un discurso capitalista para salvar el capitalismo y para poder humanamente, si se quiere, ingresar a todos estos desocupados y permitirles vivir. En definitiva, Solamente te voy a pedir un favor. ¿Qué? Cuando no utilices la palabra cínico Oh, de esa forma. ay, Dios mío. Me- Bueno, yo me uso duele. la palabra como quiero. Bueno, dale, me Bueno. duele. Bueno, Entonces- no es solo que era una forma de humanizar, era como una planteo de Keynes teorizado de que no podía haber producción capitalista si había alto nivel de desempleo y la Tal gente cual, era miserable, tal cual. digamos, Eso- era como una che loco, atinado un toque. Fíjate que la joda se termina en algún momento. Claro, claro. Bueno, entonces de eso se trata. O sea, sí, evidentemente las personas que estudian el estado de bienestar tienen algún interés social, en lo que acá se llama justicia social y todo ese tipo de cosas. Pero en definitiva, el estado de bienestar, Keynes le está diciendo a los capitalistas, a los industriales, che, eso que vos estás diciendo, che, no se caguen en los trabajadores, porque ellos son los que les van a comprar y son los que les van a permitir seguir que ustedes sigan teniendo, estar en la cúspide de la pirámide social, y eso es lo que le permite su estilo de vida. Entonces, no escupan para arriba, muchachos. De eso básicamente se trata. Básicamente yo no entiendo muy bien cómo funciona esto, pero la idea sería que con pleno empleo se reactiva la economía y se puede salir de la crisis. Claro. ¿Cómo se logra el pleno empleo? Y volvemos a nuestro tema, por ejemplo, dando trabajo. ¿Y cómo se da trabajo? Por ejemplo, haciendo productos que sean obsoletos. Entonces, si yo permito que los productos, Nah, tampoco están así. sí, Y lo que hizo No Roosevelt estaban tuvo así. mucho que ver con infraestructura de obra pública. Bueno, en esa época se hicieron Sí. todas las autopistas más importantes. que tiene que ver con ¿cómo se dice? Con emprendimiento, no sé cómo se dice, con proyectos que tengan el capital suficiente para que solamente el Estado lo pueda hacer, porque son con un capital tan avanzado que ninguna empresa privada lo haría. Sí, se podía hacer, las empresas privadas porque manejaban mucha plata, pero no tenían margen de ganancia, digamos, para la empresa. Claro, Esa diferencia que al Estado no le importaba hacerlo a pérdida, claro. porque su objetivo era darle trabajo a la gente y bueno, de paso si sacamos una autopista, unos puentes dentro en el negocio, mejor todavía. Claro. Pero además tenía un efecto más estratégico que era, por ejemplo, promover el uso del automóvil y los camiones para reactivar la industria automotriz que estaba reparada. Era como un ataque multienfoque, digamos. Claro, no era sí, solamente yo hacer una entiendo pista. que lo que estoy planteando es simplista, pero en definitiva, si vos tenés que... Volvamos al ejemplo de las medias de nylon. Si vos tenés que las medias de nylon duran demasiado y baja la cantidad de medias que se compran, que la gente que usa medias, o sea, las mujeres que compran esas medias, para que la empresa fabricadora de medias tenga ganancias positivas, tienen que reducir su personal de trabajadores, Ujú. porque si tienen muchos trabajadores y la producción no es lo suficientemente fuerte, están a pérdida. Entonces tienen que disminuir su cantidad de trabajadores. Por otro lado, si venden muchas medias, tienen que necesitar más trabajadores para producir más. Entonces, si el producto dura más, lo van a comprar menos. Si lo compran menos, la empresa va a tener menos empleados. Si hay menos empleados, va a haber más desocupados. Si hay más desocupados, va a haber crisis. Por lo tanto, una forma de salir de la crisis es hacer que los productos duren menos. Ujú. Pero bueno, todo eso es cuestionable, todo eso es muy complejo y yo no lo entiendo muy bien, pero en definitiva, por eso yo no digo que necesariamente, yo no creo que necesariamente la solución a todos nuestros problemas es que yo me fabrique todas mis cosas, me haga mi remera, me haga mis pantalones, me fabrique todas mis cosas, tenga mi huertita, porque en términos globales, en términos sociales, no necesariamente eso es lo mejor para todos. Pero bueno, por Claro, ejemplo, igualmente vos no podrías fabricar todo Ponele, lo que necesitas. ponele. Todo lo que necesitas. No, ponele que no todo. Y si te pones a intentar fabricar todo lo que necesitas,
vas a tardar un montón, porque estaría... Bueno, pero hay cuestiones más evidentes, como por ejemplo, dada la población demográfica Ujú. del planeta, no entramos todos para que todos tengamos una huerta. En la ciudad no podemos tener toda una huerta. Si vivimos en un edificio donde viven a 8 menos familias. a menos que Ujú. las hagas, digamos, huertas tipo flotantes. No, pero es una cuestión de la cantidad de superficie que necesitas para poder vivir vos, consumir las calorías necesarias y la cantidad de Claro. superficie disponible, no hay manera. No hay manera. Sí, en realidad suponte, en una casa sí O podrías sea, sí, se podría hacer para arriba, se pero... podría minimizar, sí, se podría minimizar la centralización de la producción en los grandes capitales que dirigen la economía, la agricultura de los países, agrícola de los países, por ejemplo, poniendo huertas en las plazas, como ampliando la superficie verde Ujú. de las ciudades. Por ejemplo, podríamos hablar de todos esos proyectos que hay ahora, Y de a mí me parece Parque, que qué sé yo. son proyectos que tienen como un enfoque demasiado individualista Es para muy ver que individualista. no tienen efecto, digamos, Sí. Claro, en es el muy, esquema de las es muy cosas. individualista. Es para que la gente, bueno, yo hago mi huerta, viste, tengo mi huerta que la estoy contento porque hago mi parte y no está haciendo nada. Y O sea, me creo del campo después. Claro, Jodeme. pero bueno, o sea, suponete que la huerta pueda ser capaz de generar autoestima en quien la hace, realización personal, todo bien, todo lo que vos quieras, pero para alimentar a la población mundial no se resuelve haciendo tu huertita, ¿me entendés? Claro. Pero es que además Claro. ni siquiera se va a resolver el tema de la población mundial y del hambre, ¿me entendés? Como que mientras siga siendo más rentable talar el Amazonas, lo van a Claro. seguir haciendo. Claro, Y eso se cambia con regulaciones, no con huertos. claro. Sí, totalmente. Bueno, mira, ya son las 10:37. Si hacemos un cortecito, ¿no? Jodeme. Ujú. Bueno, vamos a hacer un corte musical. En un rato volvemos a hacer un en vivo. Así que, bueno. Bueno, básicamente sería eso. A ver qué puede ser como conclusión. Básicamente las industrias son malas y hay que tener su huerta. No, No, tampoco bueno, así. rebelión Tampoco por así. La cuestión que quería dejar claro es que, por un lado, vos tenés que. Parecería que hay un plan perverso maquiavélico de los industriales para hacer los productos menos duraderos, para poder vender y someter a la gente, pero también dada la dinámica de los procesos económicos y de las interacciones en las cuales estamos insertos en este sistema capitalista, que es el único que existe en la actualidad, hay que pensar muy bien cuáles son los beneficios y las ventajas de desindustrializar un país, por ejemplo. Te o ese tipo de cosas. tengo otra conclusión. Ajá. Al momento de comprar ciertos productos, Sí. o la mayoría de los productos, estos se vuelven casi obsoletos. ¿Cómo sería eso? O sea, tenés que volver a comprar más cosas. Chao. Me voy a etcétera. A poner la música, Me voy a poner la música. la musiquitis. Bueno.